A ver, Sí se observa, doctor. sí, ¿no? Ya, avanza las diapositivas. A ver, chicos, ¿me confirman si está avanzando normal? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces vamos a empezar hoy día con historia clínica, ¿ya? Este es un tema que ya ustedes lo conocen, lo han tocado ustedes en la parte clínica, en la parte de semiología. Acá solamente vamos a dar algunos puntos nada más. Vamos a de repente a sintetizar algunos puntos y aclarar algunas cosas de la historia clínica quirúrgica, ¿no? Porque esta es un poco más dirigida, es un poco más sucinta, es un poco más en resumen, porque el tema va dirigido estrictamente al problema que se va a resolver. Bien, no olvidemos que siempre existen aspectos bioéticos y fundamentos deontológicos, ¿no? Entonces, el cirujano debe velar para que las voluntades y decisiones anticipadas que el paciente haya manifestado queden reflejadas en la historia clínica en un sitio bien visible y para una consulta inmediata y o urgente. Es una exigencia ética cuidar el léxico, no usar términos particulares, no utilizar abreviaturas, aunque estas sean de uso común, ¿no? Y escribir con una letra legible, aunque este problema está solucionándose actualmente con la historia clínica digital. Entonces, la historia clínica, no se olviden muchachos, es un documento médico legal en donde se encuentran todos los datos psicobiopatológicos de un paciente. Acá es donde se narra de manera escrita ordenada todos los datos relativos a un enfermo, anteriores, actuales, personales y familiares, ¿no? Que finalmente nos ayudan para nosotros presentar un juicio definitivo de la enfermedad actual. Es un arte, ¿no? De ver, oír, entender y describir la enfermedad humana. Miren, una historia clínica adecuadamente redactada nos da un diagnóstico de un 70%. Historia clínica más exploración, 85%. Y aparte nos ayuda a ganar la confianza del enfermo, por lo que facilita la relación médico-paciente. Entonces, el conocimiento del paciente por parte del cirujano comienza con la elaboración de la historia clínica, que incluye el interrogatorio, en este caso la anamnesis, y la exploración física, ¿no? Para nosotros poder emitir un juicio al respecto. ¿Ya ustedes han tenido la oportunidad de evaluar pacientes o no en el hospital? A ver, muchachos. ¿Qué tipo de pacientes son los que han evaluado hasta ahora? Bueno. Entonces, la historia clínica, ya ustedes saben que puede ser según la circunstancia, que puede ser en emergencia, en consulta externa, en la hospitalización, en una visita domiciliaria, en una ambulancia, o también a realizar cualquier procedimiento intervencionista, ¿no? Según el tipo de paciente, puede ser geriátrico, pediátrico, paliativo, pueden ser obstétricos, ¿no? Hay diferentes tipos de historias clínicas según el tipo de paciente. Entonces, la anamnesis, no se olviden, es el término médico empleado para referirse a la información proporcionada del paciente al médico durante la entrevista. Para el diagnóstico, 1 hora de cuidadoso interrogatorio vale más que 10 horas de exploración. Siempre es importante, chicos, obtener los datos. Eso se les repite siempre en todo momento, pero a veces al momento de ustedes de tomar los datos al paciente, así como ahora, ¿no? Se les pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes han evaluado? Son muy sucintos, son muy escuetos en sus respuestas. Igual, ¿no? Cuando hacen las preguntas, de la misma forma, ¿no? O sea, a veces no quieren conversar con el paciente, no quieren hacer más preguntas, no quieren ahondar, entonces, y esto va pues un poco en
de manera negativa para ustedes, ¿no? No es para el paciente, sino para ustedes mismos. Entonces, esta anamnesis puede ser directa o indirecta, ¿no? La directa, bueno, lógicamente es cuando el paciente nos da toda la información necesaria, y la indirecta es cuando un familiar o una persona cercana es la que nos proporciona todos los datos, ¿no? Esto sobre todo en pacientes, pues, que no hablan, pacientes ancianos, en niños, ¿no? Entonces, siempre la persona que está más al cuidado del paciente es la que nos brinda la atención necesaria. Entonces, tenemos que recabar una serie de datos. Y no olviden, ¿ah? Eso también se les recalca, pero a veces obvian ustedes, ¿no? Todos los datos son importantes. No hay ningún dato que deje de tener importancia. Desde el nombre, sexo, edad, estado civil, religión, ocupación, o sea, todos tienen importancia. En algún momento nos va a servir esta información. ¿Ya? O sea, no hay ningún dato que, no, esto no. A mí, ¿para qué me interesa el estado civil? ¿Para mí, para qué me interesa dónde ha nacido? O sea, en algún momento esos datos siempre van a darnos alguna información, ¿no? Que nosotros necesitemos. Entonces, nunca nosotros evitemos de esto. El otro, ¿no? Los antecedentes también son importantes, tanto heredofamiliares, desde los abuelos, padres, ¿no? En relación a alguna enfermedad que puede transmitirse vía genética, en los antecedentes personales, no patológicos, el tipo de vivienda, higiene personal, grado de instrucción, deportes, pasatiempos, inmunizaciones, ¿no? Que también es importante para estas cosas. Y antecedentes personales patológicos, desde el nacimiento, vacunación, enfermedades en la infancia, operaciones previas, traumatismos, uso de drogas, alergias, ¿no? A ver, aquí paramos un rato. A ver, les pregunto a ustedes. A ver, Giuseppe, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Se me escucha? Ya, sí. Giuseppe, ¿tú te has vacunado contra la varicela? Sí, ¿Estás sí. seguro? Yo recuerdo que sí, no, creo que no tenía vacuna. La verdad no me recuerdo. No, creo que no. Ya ves, no saben, pues, no saben ustedes esas cosas. A ver, Kimberly, Buenas noches, doctor. No, tampoco recuerdo si me habré vacunado o no. ya ves. ¿Y qué tal un día les toca, por ejemplo, qué tal puede darse el caso de que ustedes no han sido vacunados contra la varicela y tampoco nunca les ha dado hasta la fecha y les toca evaluar a un niño que tenga la varicela? Ustedes saben que la enfermedad, mientras más adulto es, se produce con mayor intensidad, ¿no? Entonces, miren, Sí, ustedes que doctor, lo son, que dice es que sí me ha dado, pero que me he vacunado, eso sí. ¿ya No ves? me... Miren, por ejemplo, en algunos hospitales, ustedes saben que ahora, pues no, cuando en los niños les dan su esquema de vacunación, en ese esquema de vacunación están las pentavalentes o las septavalentes, ¿no? Dentro de esos esquemas está la varicela zóster, ¿no? Entonces, de repente, no en todos los establecimientos a veces hay esas vacunas, ¿no? Entonces, eso es importante también saber, ¿no? Por ejemplo, miren, ustedes que van a ser personal de salud, mira, tienen esta información un poco sesgada, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Cada cosa es importante, ¿no? Entonces, saber, ¿no? Enfermedades, traumatismos, fracturas, alergias, transfusiones, todo eso, ¿no? Y si ustedes de repente han padecido alguna enfermedad de pequeño, siempre preguntar, pues, a la mamá o al papá, ¿no? ¿Qué me ha pasado? Si me han hospitalizado, me han operado, no me han operado. Entonces, siempre esas cosas son importantes. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, cada dato que nosotros tomemos en la historia clínica es de vital importancia para, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado ahora la semana pasada en el servicio, ¿no? Por ejemplo, programan un paciente que hicieron una junta médica que estaba con un tumor, era un colangiocarcinoma, aparentemente resecable este colangiocarcinoma, entonces la operación era una Whipple, ¿no? Que era una pancreato duodenomectomía, ¿no? Entonces, dentro de los datos, habían mencionado que este paciente es cirrótico, pero había un detalle, ¿no? O sea, la cirrosis de los pacientes, por ejemplo, las cirrosis que se dan por problemas autoinmunes, por otro tipo de enfermedades, no son tan agresivas como las cirrosis que se presentan en un paciente alcohólico. Ahora, el paciente alcohólico tiene otras circunstancias, o sea, otros aspectos que también tenemos que valorar para que este paciente pues tenga una buena evolución o no.
Entonces, al abrir al paciente, se dieron cuenta que era un hígado cirrótico, ¿no? Desde ya un hígado cirrótico trae problemas en el postoperatorio, no tanto para los temas de coagulación, recuperación, o sea, todos esos temas, ¿no? Y si este paciente es un cirrótico por alcoholismo, no debe haberse operado, ¿no? Entonces los cirujanos no preguntaron bien estos antecedentes, realizaron el procedimiento, lógicamente el paciente en la noche hizo un trastorno de coagulación, empezó a sangrar, al día siguiente entraron a sala, trataron de controlar ese sangrado, pero ya el paciente había pasado como 10, 8 horas pues, en este tipo de sangrado, había hecho otro tipo de trastornos, y finalmente el paciente falleció, ¿no? Entonces, algo que de repente pudo haberse evitado, lógicamente, pues, ¿no? El paciente era un paciente con cáncer que podía haber fallecido, pues, pero no ahora, ¿no? Sino de repente un poco más de tiempo. Entonces, por eso les digo, ¿no? Cualquier dato siempre es importante, ¿no? Y si ustedes van a hacer historia clínica, si ustedes van a operar al paciente, es mejor que uno haga la historia clínica para nosotros poder identificar algunos datos que nos interesa también, pues, ¿no? Antecedentes transfuncionales también es importante. En el caso de las mujeres siempre es importante los antecedentes, pues, ¿no? Ginecológicos, inicio de vida sexual, número de embarazos. Siempre todos estos datos nos van a proporcionar una información acerca del paciente, ¿no? Ahora, por ejemplo, se están dando embarazos pues de 12 a 13 años, ¿no? Apenas las mujeres inician su edad reproductiva, ¿no? Apenas empiezan a ovular, a veces empiezan con relaciones, muchas veces son consentidas, muchas veces son por violaciones, pero ya empiezan con este tipo de situaciones. Entonces es importante siempre tener toda esta información. Después vamos a ver el examen pues por aparatos y sistemas. En el caso, como les digo, de la parte quirúrgica, por ejemplo, si es un tema de fractura, por ejemplo, de todas maneras es importante evaluar, pues, no la parte del corazón, el respiratorio, abdomen, por una cuestión general, ¿no? Pero en forma un poco más rápida, no tan exhaustiva. El tema va dirigido básicamente a la fractura, ¿no? Pero no nos vamos a olvidar si ese paciente, pues, es diabético, toma warfarina, usa medicamentos, ¿no? Para nosotros poder controlar este tipo de comorbilidades y que no afecten, pues, en el postoperatorio del paciente. ¿Ya? O sea, tampoco no es que no vas a tomar de importancia, ¿no? Pero siempre es importante todos estos detalles. Siempre preguntar los síntomas generales, pero tampoco no preguntar respondiéndose, ¿no? Señor, ¿usted ha tenido fiebre, no? Sí. Entonces, a veces tenemos esta mala costumbre nosotros, sobre todo aquí en la zona, de preguntar y respondernos nosotros mismos. Señor, ¿usted perdió de peso, no? Sí, sí, sí. O sea, ya ustedes están respondiéndose, ¿no? O sea, no dejan que el paciente se explaye o que el paciente pueda responder, ¿no? Señor, ¿usted está con tos? Sí. Entonces, ni siquiera, entonces por eso le digo, no, o sea, hacer las preguntas en forma adecuada, ¿no? Y si el paciente no te da muchos datos, entonces recién, ¿no? Señora, aparte usted, por ejemplo, de dolor abdominal, ¿qué otros síntomas ha tenido? No, dolor, pero ¿qué más? Náuseas, vómitos, le preguntas, ¿no? Ah, sí, doctor, sí tiene un poquito de náuseas. ¿Ha sentido que le ha subido la temperatura, ¿no? De esta forma. Sí, he sentido calor, ¿no? Pero no me llega a tomar la temperatura. Bueno, entonces se pondrá solamente, pues, ¿no? Como sensación de alza térmica, nada más, no como hipertermia, ¿no? Como fiebre. Entonces siempre también hay personas, pues, que por su nivel cultural a veces no verbalizan muchas palabras, ¿no? Entonces siempre un poco tratar de ayudarle, pero no dirigiendo las respuestas tampoco, como les digo, ¿no? Y el padecimiento actual siempre preguntarle, ¿no? Señor, ¿cuándo inició usted los síntomas de este cuadro? Señora, doctor, este cuadro yo lo tengo hace un par de años. Correcto, señora, no se preocupe. Pero este último cuadro, este último episodio, ¿cuándo ha empezado? Ahí te dirán, pues, ¿no? Hace 2 días, hace 3 días, hace 6 horas, ¿no? Entonces, interrogarle bien a estos pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te dicen, ¿no? Doctor, yo empecé a las 7 de la mañana el dolor, me empezó, apenas me desperté, me empezó. Allá. O sea, tú en la noche no has tenido absolutamente nada, estabas tranquilo, has cenado tranquilo, has ido a descansar sin ningún problema. Ah, no, doctor, y en la noche estaba con un poquito el abdomen, estaba un poco hinchado, estaba. Entonces, el tema no viene desde las 7 de la mañana, ya viene desde un día antes, porque esas cosas no son normales. Entonces, por eso siempre tenemos un poquito que tratar de interrogar a los pacientes, conversar, ¿no? Entonces, eso también nos va a generar un poco el grado de confianza y una buena relación médico-paciente, ¿no? Ya entonces, y miren, aquí recalcando, esta es la parte más fundamental de la historia clínica,
En esta sección se precisa la enfermedad que está cursando y se deben señalar los signos y síntomas de la enfermedad que el paciente ha presentado, ¿no? Siempre observar los datos generales. Tú cuando observas, por ejemplo, a una persona, es fácil, ¿no? Decir, ¿no? A veces ustedes en la universidad, ¿no? Te encuentras con tu amiga y tú le dices, ¿no? Oye, ¿qué ha pasado contigo, no? Te noto un poco pálido, un poco mal, ¿no? O sea, se nota cuando un paciente no está, pues, del todo normal, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Los pacientes que vienen a la emergencia o que vienen a una consulta no vienen porque están sanos, ¿no? Vienen por un padecimiento. Entonces, hay algunos que vienen, pues sí, efectivamente, con un dolor muy intenso, con una palidez marcada, ¿no? Hay otros que vienen un poco más tranquilos. Entonces, siempre observar eso, ¿no? La ectoscopía del paciente. Entonces, también el estado nutricional, también el tema de hidratación del paciente también es importante. Entonces, siempre observar siempre cómo el paciente ingresa, ¿no? Y sus aspectos generales que pueda tener este. Y el otro tema que a veces también un poco nos hemos olvidado, y ahora tanto por tanta tecnología, ya ustedes a veces ni siquiera se toman el tiempo de tomarle la mano al paciente y medirle en 30 segundos el pulso, la respiración, o tomarle la presión arterial pues con un esfingomanómetro, ¿no? Con un termómetro, con un tensiómetro manual, no digital. Entonces, son aspectos que a veces nos ayudan a saber si realmente este paciente está pues con un padecimiento bastante fuerte, leve o moderado, ¿no? Es fácil decir, ¿no? Si un paciente viene, por ejemplo, con un problema de una colangitis, tú lo ves al paciente amarillo, está sospechando de una colangitis. Y si está sospechando de una colangitis, este paciente puede tener una sepsis. Entonces, fácil al paciente, ¿no? Le tomas la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y con eso tú estás más o menos determinando si este paciente, pues, realmente está con un estado, pues, de moderado a grave o solamente algo leve. Entonces, siempre es importante estas cosas, ¿no? Entonces, no olvidarse eso, ¿no? De los signos vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, frecuencia cardíaca, ¿no? Y el peso y talla que, como les digo, no siendo menos importante, también nos puede ayudar también para la valoración. Por ejemplo, en el caso de que haya perdido peso, para darle un buen balance hídrico, y a los niños, sobre todo para dosificar adecuadamente los medicamentos. Después del examen, nosotros lo que realizamos son los exámenes de laboratorio. Ya los más comunes son la biometría hemática, el grupo sanguíneo, la química sanguínea, el examen general de orina, tiempo de sangrado y tiempo de coagulación, ¿no? Estos exámenes, muchachos, son los que se les pide a todo paciente que va a ingresar a un acto quirúrgico, ¿ya? Estos son los exámenes más comunes. Fuera de esto, si tú le quieres pedir, por ejemplo, si el paciente tiene algún antecedente de infarto de miocardio, quieres pedirle enzimas cardíacas, o el paciente es hipotiroideo, quieres pedir un perfil tiroideo, si ves que el paciente es un poco obeso, quieres pedir un perfil lipídico, lo puedes hacer. Pero estos exámenes tienen que estar en todos los pacientes que van a ingresar a una intervención quirúrgica, cualesquiera que sea. ¿Ya? Ahora, después de estos exámenes puedes pedir lo que tú desees, ¿no? Si es un paciente que sospecha de cáncer, marcadores tumorales. Si quieres ver estado nutricional, le pides proteínas. Si quieres ver un problema hepático, un perfil hepático. Entonces, esos ya son exámenes adicionales, pero que no deben faltar estos, que son los de gabinete. ¿Ya? Y después también puedes solicitar, pues, ¿no? Los exámenes de ayuda diagnóstica, como son las radiografías, ultrasonidos, la tomografía, las resonancias, gamografías, ¿no? Y otros exámenes adicionales para poder complementar o poder definir el diagnóstico con el paciente. Entonces, una vez realizado todos estos, la anamnesis, el examen físico, haber pedido los exámenes de laboratorio, haces un diagnóstico integral, análisis y conclusión de la información obtenida y se establece un plan terapéutico. Y no perdamos esa costumbre, ¿no? De repente de hacer una nota preoperatoria, ¿no? O sea, como un pequeño resumen de todo, ¿no? Paciente que ingresa con tales sintomatologías, se evalúa en el examen físico lo más resaltante, se evalúa exámenes de laboratorio con los que son más que todo positivos, y no, se concluye con el diagnóstico tal, el plan de trabajo va a ser este. ¿Ya? Entonces, ese es un buen hábito que se debería tener con los pacientes para nosotros tener la información adecuada. Entonces, nosotros ya lo conocemos al paciente, sabemos de qué se trata, qué se le va a hacer, y para poder también explicar el procedimiento y puede el paciente firmar el consentimiento informado, ¿no? Ahora, estas cirugías pueden ser urgentes, pueden ser no urgentes, que pueden ser de manera electiva,
y las no urgentes, ¿no? Electiva necesaria, ¿no? Entonces, para que determinen bien, pues, ¿no? Siempre la gente a veces va al hospital y dicen, lo mío es una emergencia, y a veces no saben definir entre una emergencia y una urgencia, ¿no? La emergencia es aquella situación en la que esté en peligro su vida. O sea, si nosotros no la atendemos en el acto, este paciente con el transcurso de las horas puede empeorar y está en riesgo su vida. Pero algo que es urgente es algo, pues, ¿no? Que sí, efectivamente le puede estar molestando en el momento, pero que con el paso de las horas esto no va, pues, no va a poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Y puede diferirse un poco la cirugía. Entonces, esos aspectos a veces las personas no entienden, ¿no? No captan y piensan que para ellos cualquier tipo de afectación que tenga su salud es una emergencia, ¿no? Y no es así. Esta es una historia clínica de cirugía general que hasta ahora se está manejando. Es bastante sucinta, donde están acá datos de filiación, la enfermedad actual, un breve relato de la enfermedad, funciones biológicas, antecedentes generales, patológicos familiares y el examen físico, miren, ¿ve? Con las funciones vitales, el examen general, el examen regional, que es bastante sucinto, y la impresión diagnóstica, ¿no? O sea, no es tan, como te digo, tan detallada como una historia clínica de medicina, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, una historia clínica, pues, de medicina en la que sí, pues, todo está bien detallado por órganos y sistemas, ¿no? Por aparatos, ¿no? Para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces, esta era la historia clínica que se utilizaba antes en emergencia, en el seguro, pero ahora, actualmente, ya se está utilizando la historia clínica digital, ¿no? Todo está digitalizado, ¿no? Entonces, a ver, hasta esta parte, ¿alguna pregunta, muchachos? Todo en orden, Doc. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer un poco lo que es examen físico. Ya vamos a ver un video que dura 15 minutos más o menos, ya para poder ver cómo es que se realiza el examen físico del abdomen, que es lo que más nos interesa, para que ustedes puedan hacer las evaluaciones durante su práctica y puedan tener la oportunidad, pues, ¿no? De poder hacer todo este tipo de seguimientos, ¿no? A ver, antes de empezar, ¿cuál es la secuencia del examen físico del abdomen? A ver, Iris y Yesenia, a ver. Buenas noches, doctor. Primero es observación, Ya, luego es auscultación, palpación y percusión. ok, correcto, Iris, gracias. Entonces, no se olviden, muchachos, ¿no? A veces yo a tus compañeros, pues, ¿no? Les decimos, a ver, chico, a ver, usted es joven estudiante, futuro colega, evalúe a esta paciente. Entonces, primero, ni siquiera saludan al paciente, no se presentan. No necesariamente la presentación es, no, yo soy estudiante de medicina del cuarto año, no, no. Pues sí, ¿no? Mi nombre, por ejemplo, es, ¿no? Mi nombre es Alexis Muñoz, ¿no? Señora, voy a proceder a hacerle su evaluación por la cual usted ha venido. Entonces quisiera preguntarle cuál es el motivo de la emergencia o cuál es el motivo de la consulta en este caso. ¿No? Que me diga cuáles son sus síntomas que ha presentado, entonces para que el señor te vaya relatando. Ok, señora, una vez que has hecho una anamnesis un poco sucinta, pasas al examen físico. Entonces en el examen físico lo primero que tienes que hacer es observar, pues, ¿no? Observar todo el abdomen, todas las características, y de frente se van, señor, ¿dónde le duele? De frente se van a palpar esa zona, no es así. Entonces, ahora vamos a ir viendo cómo es que se realiza este examen físico, ¿no? A ver, me avisan, por Le favor, si sigue se la logra ver. auscultación, percusión y palpación. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Ya, ok. A ver, entonces, Sin embargo, todo examen físico de abdomen comienza con la inspección. Le sigue la auscultación, percusión y palpación. Sin embargo, en todos estos momentos tenemos que saber ubicar a los órganos. Para esto dividimos en 9 cuadrantes el abdomen.
Trazamos 2 líneas verticales por el medio de la clavícula y 2 líneas horizontales, una por el reborde costal y otra en la espina ilíaca anterosuperior. Así, los cuadrantes son 3 en la línea media: epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, y 3 a cada lado: hipocondrio derecho e izquierdo, flancos y fosas ilíacas derecha e izquierda. Dentro de la inspección, por un lado, tenemos a la dinámica y por otro, la estática. En esta última nos enfocamos en la forma, dimensión y características del abdomen, mientras que en la inspección dinámica nos interesa la relación del abdomen con la respiración y los esfuerzos. La forma del abdomen es una de las primeras características que observamos. Aunque en este caso el abdomen sea plano, sepan que hay otras formas posibles, por ejemplo, globoso o excavado. Si bien sabemos que los órganos no se distribuyen de igual manera en ambos lados, a simple vista el abdomen debe ser simétrico. Otro aspecto a tener en cuenta es la distribución del vello. En la mujer es triangular, con la base hacia superior, pero en el hombre es romboidal. Al centro del abdomen tenemos la línea alba y el ombligo. El ombligo en este caso es invertido, pero en ciertas patologías puede evertirse. Además, prestar atención a la presencia de cicatrices en la línea mediana o paramediana, sean horizontales o verticales. Cualquier incisión en el abdomen puede dar lugar a eventraciones. Si encontramos alguna tumoración, al hacer una flexión activa asistida con el paciente, tensionamos la pared y podemos poner en evidencia si se trata de hernias o eventraciones. En ambas la tumoración protruye. En cambio, si la tumoración es de la cavidad, al hacer esta maniobra, la tumoración disminuye o se reduce. Por último, es muy importante observar el latido aórtico, sobre todo en personas mayores. A diferencia del examen de otros aparatos y sistemas, en abdomen pasamos al momento de la auscultación, ya que si hiciéramos la palpación probablemente aumentaríamos los ruidos hidroaéreos. No hace falta que auscultemos las 9 regiones, porque los ruidos se transmiten. Apoyamos el estetoscopio sobre una o 2 regiones del abdomen y buscamos auscultar los ruidos hidroaéreos, que se producen por el movimiento del contenido de las asas con el peristaltismo. Normalmente hay entre 5 y 30 ruidos hidroaéreos por minuto. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ruidos hidroaéreos aumentados en cualquier proceso inflamatorio del intestino, o siempre que exista una gran obstrucción al tránsito intestinal, generando un híleo dinámico. En cambio, podemos encontrar ruidos hidroaéreos disminuidos en el híleo adinámico. La percusión del abdomen se realiza con un dedo que apoya, el plexímetro, y 1 o 2 dedos que golpean y son los percutores. Vamos a comenzar por debajo del apéndice sifoides y avanzamos de manera lineal hasta hipogastrio. Volvemos al apéndice sifoides y partimos en otra dirección. De esta manera, realizamos una percusión radiada, que parte siempre desde el apéndice sifoides como si fueran los rayos de un sol. El ruido típicamente va a ser timpánico donde haya interfaz aire-líquido. A diferencia de otros ruidos, es largo y agudo. El espacio de Tropp lo encontramos en el hipocondrio izquierdo. Está delimitado hacia adentro por la línea paraesternal izquierda, que se corresponde con el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia arriba, el límite es el quinto espacio intercostal. Hacia afuera, llega hasta la línea axilar anterior, que se corresponde con el vaso. Finalmente, abajo lo delimita el reborde costal. El espacio es timpánico porque el contenido es el estómago, un gran órgano hueco. En enfermedades que ocupen este espacio, la percusión puede variar. Por ejemplo, en derrames pleurales izquierdos masivos se puede tornar mate.
El tamaño del hígado lo podemos estimar con la percusión del borde superior y la palpación del borde inferior. La longitud suele ser de unos 10 a 12 centímetros. De igual manera, la percusión es importante, ya que el hígado puede estar descendido por la distensión del ligamento falciforme, dando el hígado en báscula. O por enfermedades pulmonares como el enfisema, en donde el pulmón va a tener mayor volumen residual, su tamaño va a aumentar y va a empujar el diafragma hacia abajo, y con este, el hígado. Para percutir el borde superior, tomamos como referencia el ángulo de Lewis del esternón, que se corresponde con el segundo espacio intercostal. Empezamos a percutir el pulmón hacia abajo sobre la línea medioclavicular. Vamos a escuchar sonoridad. Acá encontramos submatidez. Se da por la superposición del parénquima pulmonar con la matidez hepática. Si el paciente respira hondo y mantiene el aire, vemos que pasa a ser sonoro nuevamente. Seguimos percutiendo y encontramos la matidez hepática. Para poder percutir el vaso, le pedimos al paciente que se ponga de costado en decúbito lateral derecho, cruzando la pierna y el brazo izquierdo hacia el lado opuesto. La percusión sigue la línea medioaxilar. Comenzamos bien arriba y escuchamos la sonoridad pulmonar. Acá encontramos la matidez, entre el 9º y 10º espacio intercostal. 9º, 10º y 11º espacio intercostal. Una vez delimitado en longitud, nos vamos hacia la línea axilar anterior para delimitar su anchura. Si hay esplenomegalia, la matidez del vaso se desplaza hacia la línea medial y hacia inferior. La palpación del abdomen comienza con una palpación general. Le preguntamos al paciente si tiene dolor en alguna zona. Si es así, empezamos por la zona contraria porque va a ejercer defensa y esto me va a dificultar el examen. Hacemos una palpación monomanual, recorriendo los 9 cuadrantes que describimos antes. En la palpación hacemos maniobras de tanteo, flexionando las yemas de los dedos. Y otra de rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Tanteo y rastreo. Normalmente el abdomen es blando, depresible e indoloro. Después hacemos una palpación más profunda, que se puede hacer mono o bimanual. Recuerden que la palpación bimanual ayuda a ganar profundidad. En esta palpación buscamos la presencia de dolor o de tumoraciones. Una vez realizada la palpación general, hacemos la palpación específica de cada órgano. Para la palpación del hígado vamos a comenzar desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo por la línea hemiclavicular. Es un órgano que tiene movilidad respiratoria, va a descender durante la inspiración y va a ascender en expiración. Hay varias maniobras para palpar el hígado. En la maniobra de la mano en cuchara, se flexionan las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas levemente, y se palpa con el borde cubital. Es importante palpar con la parte de los dedos y no con la palma, ya que esta región tiene menor sensibilidad. Comienzo a palpar desde fosa ilíaca derecha, siguiendo la relación inspiración-expiración. Cuando el paciente inspira, respira hondo, por favor, yo dejo la mano quieta, intentando enganchar el hígado en el caso de que sea palpable. Cuando el paciente expira, avanzo y profundizo. Y ahí puedo llegar a palpar el borde del hígado y caracterizarlo.
Se considera normal encontrarlo hasta 2 centímetros por debajo del reborde costal, aunque también es frecuente no llegar a palparlo. Otra maniobra es la palpación con manos opuestas. Usamos la mano izquierda como punto de apoyo y la derecha es la que palpa. Mano izquierda por debajo de la parrilla costal y el paciente descansa sobre ella. Y la mano derecha, que es la que palpa, asciende de manera vertical siguiendo la línea hemiclavicular y la relación inspiración-expiración. Una tercera maniobra es con manos yuxtapuestas, donde hacemos un entrecruzamiento a nivel de los pulgares, formando una línea con la punta de los dedos. También comenzamos desde la fosa ilíaca derecha y respetando los ciclos de la respiración. Avanzamos en expiración y palpamos en inspiración. A la hora de palpar el vaso, usamos una maniobra bimanual. Tenemos que tener en cuenta que en la esplenomegalia este órgano se expande en sentido diagonal hacia la región umbilical y hacia anterior. Justamente por eso hacemos una palpación suave y superficial, ya que es un órgano friable y lo podemos dañar. Y comenzamos desde la fosa ilíaca derecha para encontrar su polo inferior. La mano izquierda sirve como punto de apoyo. La colocamos por debajo de la parrilla costal y utilizamos la mano derecha para palpar. Lo vamos a hacer siempre desde fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio izquierdo, siguiendo la misma relación inspiración-expiración que hicimos al palpar el hígado. Cuando expira avanzo y cuando inspira dejo la mano quieta. El vaso normalmente nunca se palpa. Si lo palpamos es porque hay esplenomegalia. El colon sigmoideo lo palpamos con manos yuxtapuestas, en fosa ilíaca izquierda. Colocamos los dedos de punta y palpamos con los pulpejos, realizando este movimiento. Si lo palpamos, vamos a sentir como una soga que rueda por debajo de los dedos. Esta palpación puede ser dolorosa dependiendo de la persona, y hay más chance de encontrarla si está llena de materia fecal. La palpación de la aorta se realiza a nivel del epigastrio y un poco hacia la izquierda. En las personas delgadas podemos palpar con los dedos de punta. Y en caso de no poder, utilizamos las dos manos para lograr mayor profundidad a la palpación. Normalmente tenemos que reconocer el latido aórtico. Es importante esta maniobra, porque en aneurismas de la aorta se puede palpar una tumoración que late y expande y nos empuja la mano. De acá en adelante vamos a estudiar ciertas situaciones especiales, como lo es la defensa y contractura abdominal, los puntos dolorosos abdominales y las maniobras para reconocer ascitis. La defensa es una contracción voluntaria que hace el paciente cuando presenta dolor. Si, por ejemplo, intento palpar esta región en un paciente con apendicitis, va a contraer la región y la voy a encontrar más dura. En cambio, la contractura es involuntaria. Puede estar localizada en una zona o puede estar generalizada. Si la contractura es muy intensa y generalizada, se denomina abdomen en tabla. Es frecuente encontrarlo en la perforación de vísceras huecas, que generan un neumoperitoneo, como por ejemplo la perforación de una úlcera gastroduodenal. Para nosotros es muy importante, ya que el aire asciende y desplaza el hígado. De esta forma. Para poder identificar si el proceso afecta al peritoneo parietal, podemos mantener presionado unos segundos y rápidamente retiramos la mano. Se dice que es positivo a la descompresión si al paciente le genera dolor. Los puntos dolorosos, justamente, son sitios puntuales donde se ve reflejado el compromiso de un órgano porque duelen al palparlos. Si bien el apéndice puede tener distintas disposiciones, normalmente lo encontramos acá.
Si trazamos una línea que va desde el ombligo a la espina ilíaca anterosuperior, la podemos dividir en 3 puntos. En la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, ahí estaría el punto de McBurney. Es positivo en la apendicitis. La vesícula se encuentra cubierta por el hígado y se asoma en la unión del reborde costal con el reborde externo del recto anterior. Por eso, cuando la vesícula está inflamada, este punto es doloroso, el punto de Murphy. En el signo de Murphy, le pedimos al paciente que respire hondo, y al presionar este punto, es tanto el dolor que le corta la respiración. Los uréteres se disponen así. Podemos encontrar acá los puntos ureterales superiores y medios. Los superiores se encuentran a nivel del ombligo, en el borde externo del recto anterior. Y presionamos en esta zona. Para los puntos medios seguimos la misma línea, pero a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Generalmente son positivos en el cólico renal. Cuando sospechemos una infección del parénquima renal, tenemos que hacer una puniopercusión. Es un golpe suave y seco con el puño cerrado. También se puede usar una mano de apoyo. En el caso de ser positivo, al hacer el golpe, el paciente da un sobresalto. En el caso de que el paciente presente ascitis, no va a presentar este abdomen plano. Probablemente va a ser globoso y puede haber eversión del ombligo. Empezamos el examen con la percusión radiada. La ascitis va a dar matidez de concavidad superior, de esta forma, a diferencia de cualquier otra masa en hipocondrio, como por ejemplo tumores o un embarazo que dan matidez de convexidad superior. O un globo vesical, que también da matidez de convexidad superior. Podemos observar la matidez desplazable si ponemos al paciente de decúbito lateral izquierdo. Ponete de costado, por favor. Esta zona, que antes era mate, pasa a ser timpánica. Esta otra zona ahora pasa a ser mate. Al poner al paciente en decúbito lateral derecho, el líquido se desplaza. Esto pasa a ser timpánico y la matidez se desplaza hacia abajo. Para hacer el signo de la onda líquida, coloco el dedo pulgar a nivel de la línea infraumbilical. Hago presión con ese dedo para frenar la onda muscular y apoyo el resto de la mano. Con la otra mano doy un golpe en el flanco contrario. Y si hay ascitis, voy a percibir el choque de la onda en la mano derecha. Todo líquido libre en la cavidad peritoneal tiende a dirigirse a las zonas más declives. En decúbito dorsal, el líquido se acumula en el fondo de saco hepatorrenal. Entonces, en la ascitis, el hígado pareciera estar flotando. Si el paciente, además de ascitis, tiene hepatomegalia, podemos hacer presión sobre el hígado y dejamos la mano quieta. Y en ese caso, el hígado rebota y vuelve hacia la mano, golpeándola. La idea es como si empujamos un cubito de hielo en un vaso de agua. Y el cubito rebota y sube.
Ya, a ver chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Didáctico, completo, Doc, dándonos los puntos clave que podemos hacer en ciertas patologías, el orden y cómo hacerlo, para mejorar nuestro examen físico también, cómo hacerlo de mejor manera, ¿no? Al que ya tenemos acostumbrados, cómo pulir la habilidad en sí. Correcto, ¿ya? Entonces, miren, solamente algunas cuestiones nada más para puntualizar esto. Cuando ustedes hagan el examen físico del paciente, siempre de preferencia un poquito la cabeza ligeramente elevada y de repente colocar una almohadilla debajo de las rodillas, ¿no? Para que el paciente no esté completamente recto, ¿no? Porque esto provoca un poco de rigidez. Las manos tibias, ¿ya? Cuando ustedes empiezan, cuando por ejemplo en el tema de la inspección, siempre es importante que ustedes vean pues todas las cicatrices que tenga el paciente y le pregunten, ¿no? De repente el paciente se olvida de alguna cicatriz que tenga, ¿no? O de repente hay algunos que tienen alguna cicatriz grande y dicen, no, pero eso solamente ha sido externo, ha sido una herida que he tenido, ¿no? Entonces siempre interrogar esto, ¿no? El otro tema, cuando ausculten, no hay un tema pues, de auscultación que te diga, ¿no? Empieza primero en el cuadrante superior, o sea, no. Lo ideal siempre es no auscultar de repente los 4 cuadrantes en forma general, pero el cuadrante que le está molestando al paciente o que refiere que hay molestias al final, ¿no? Igual también, la percusión pueden hacerla como han visto en el video, pero al final hacen la percusión en la zona que le está molestando. Igual cuando hagan la palpación también, hay una palpación suave, ¿ya? Por eso le dicen al cirujano la mano del escultor, tiene que ser bastante suave esa palpación, y finalmente auscultan la parte que le está molestando al paciente. Entonces, y por ejemplo, a veces el paciente a veces es muy sensible, ¿no? Y a veces cuando tú quieres hacer, puedes estar confundiendo de repente una reacción peritoneal con la sensibilidad del paciente. Entonces, de repente, en ese caso, puedes preguntarle al paciente, pues, ¿no? Algo que un poco distraiga su atención y puedes hacer la palpación ahí. Si al paciente realmente le duele, por más que tú le preguntes cualquier cosa, el paciente va a estar doblado, ¿no? O sea, va a contraer esa zona. Entonces, son algunos de esos detalles, algunas cositas que tienen que ir ustedes puliendo. De repente ver este video unas 2, 3 veces. Y en la práctica siempre preguntar a su docente cualquier detalle que ustedes puedan, de repente tener alguna duda, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un buen examen físico del abdomen, ¿no? Entonces, el día de hoy, chicos, hemos culminado con lo que es la parte de historia clínica y la parte de examen físico. Si tuvieran alguna pregunta o algún comentario. Doctor, buenas noches. Ese video que nos acaba de hacer, ¿lo puedo compartir con nuestra delegada para que lo compartan en el grupo? Ya, no hay Por problema. favor. No hay problema. Gracias. No hay ninguna pregunta. Creo que todo en orden, Doc. Sí, se Ya. entendió. Ok. Entonces, un favor, la delegada que me envía ahorita un mensaje al WhatsApp, yo le voy a compartir la clase de hoy día y el link del video, ¿ya? Para que lo puedan tenerlo y no tengan ningún inconveniente. ¿Ok? Y aparte también algunas lecturas más que le voy a compartir a su delegada para que ustedes lo puedan tener. Entonces, y con esto damos por concluida la clase. Más bien, chicos, muy agradecido por su comprensión. Y bueno, siempre estamos a ustedes para apoyarlos en cualquier cosa que necesiten. Ok, muchas gracias y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Listo, chao chicos.